¿Todos se escuchan bien? Ya con por ahí capaz que ahí vemos. Porque si no pongo la compu, el celular siempre me anduvo bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sí, a ella sí, Bien. pero a Silvia se escucha un poco mal, Ah, como yo te escucho entrecortado. bien también, sí. Entonces, no somos No, debe nosotros. ser un tema de Bueno, sí. conexión, de internet. Ah, Bien, bueno, mientras se soluciona ese, Silvia, aprovecho también para agradecerles a todos ustedes, tal cual dijo Silvia, mi familia, mis amigos, todos mis lazos más fuertes, y estoy viviendo en Buenos Aires hace muchos años, desde la facultad, pero la verdad es que es muy desesperante la situación que está viviendo Bahía. Tengo conocidas que trabajan en el hospital Pena, y la verdad es que sé que realmente es una de las más afectadas. Y realmente es como que Bahía Blanca sufrió en el 2023 un temporal muy fuerte, muy grande, seguramente lo recuerdan, y arrasó con todos los árboles que había en Bahía Blanca. Entonces, Bahía no solamente no se había repuesto de esa 2023, sino que ahora esta catástrofe es enorme, es de una magnitud tremenda. Afortunadamente mis familiares no han tenido pérdidas más que materiales. Hay una situación muy, muy grave en todo sentido, y que no solamente es lo que está sucediendo y lo que sucedió, sino también el desánimo, la angustia generalizada, y al mismo tiempo la solidaridad. Entonces es como que va, y bueno, y acá esta propuesta de Silvia es maravillosa para no solamente aprender, sino también ser solidarios con estas sociedades, más allá de las donaciones físicas que estamos viendo que están llegando, pero la verdad es que es una situación muy, muy grave para todos, para los comerciantes, para todos en general. Nosotros esta es la primera clase que va a dar más tiempo, sino agradecer a Silvia por darme esta oportunidad, porque yo realmente me siento, y es lo que le digo siempre, me siento muy impotente, porque están todos bien, pero uno quisiera poder ayudar más todavía y estar ahí. Lo que es el barro y el olor y toda la situación es muy, muy grande, y nunca se vivió una cosa similar. bueno, Silvia me pidió que hiciera una pequeña introducción también con lo mismo que decís vos, pero bueno, esto es en primera persona, en mi casa, y en la pandemia había trasladado la oficina, y después no me fui más de ahí, así que arrasó con todo, con todos los escritorios y demás. Bueno, Dios en Dios, que nosotros tampoco sufrimos pérdidas humanas, toda mi familia está bien, eh, a mi hijo y a mi hija que viven en distintas, justo en una punta de la pérdida material, obviamente, ninguna pérdida tampoco humana. Mi hija va a ser abuela otra vez, mis dos nietas embarazadas, así que hubiese sido trágico. Y bueno, es materiales, porque bueno, es algo que uno se le va, no está, pero uno no tiene grandes fortunas en muebles y demás que recupera, y será de menor calidad o como sea. Pero bueno, lo importante es eso. Yo estuve en el epicentro, donde más se inundó, donde más entró barro, así que bueno, pero obvio accionando sobre esto que estamos comentando, haciendo un balance, de decir que bueno, las pérdidas materiales no tienen importancia. El Colegio de Abogados ofrecerá para los que necesitan este espacio físico, las oficinas. Lo lamentable y lo angustiante es aquellos que perdieron familiares terribles, en condiciones terribles. Pero bueno, en medio de tanta desgracia, uno siente casas antiguas que arriba del garage tenían una habitación. Así que ahí nos refugiamos hasta que vino Defensa Civil, amparamos a una vecina más grande que yo, y nos quedamos ahí hasta que terrible, porque un 70% de la ciudad está destruida. El 70% de la ciudad está destruida. Así que eso fue lo que dijo el intendente. Esto fue una catástrofe, no fue lo del club, donde murieron personas, porque ahí hubo negligencia con respecto a la construcción. Esto era imparable, imparable. Eh, Satisfecha estábamos mi marido y yo, así que bueno, cuando vimos que el agua empezó a subir, bueno, dijimos, nos llegaba a los tobillos, pero bueno, después nos reventó la agua que nos movió un mueble que después no se podía, nosotros no podíamos torcerlo para sacar lo que había quedado seco arriba, así que bueno. En ese momento, bueno, doy gracias por todo eso algunas cosas rescatamos, que uno que tiene en la cabeza el título, vamos a ver, que no se nos pierda el título, que no se nos pierda la computadora. Cuando ya el agua, yo mido 1,54, pero me llegó más arriba de la cintura.
buscamos elementos, 2 baldes con agua y lavandina, porque ya habían reventado las cloacas. Así que pasamos y nos quedamos ahí, y eso fue todo, pero hay mucha gente, la verdad que uno escucha para estar informado, pero no profundizar porque las pérdidas son toda la información completa, porque sería angustiar más a la sociedad innecesariamente. Después darán, pero bueno, el lugar donde yo estuve fue el peor. Perdimos el auto apareció como a 6 cuadras y había cargar sobre Bueno, esto, pero esa fue. Y agradecer a Silvia que tuvo esta iniciativa, que es una forma, yo siempre, el trabajo y lo que uno sabe es un elemento importante a brindar cuando el otro tiene necesidad. Así que sí, el Pena fue terrible porque el Pena tiene una construcción y va a un subsuelo y ahí está las guardias y estaba neonatología. Así que bueno, gracias Silvia y bueno, eso era bueno, lo que tengo no, para decir. gracias a todos los que colaboraron. Les cuento que la mayoría de las donaciones han ido al Pena, es alrededor de 1 millón de pesos lo que vamos hasta este momento con este curso, con esta colaboración, porque si bien la colaboración se puso 15.000 pesos por cada encuentro, mucha gente en vez de depositar 15, depositó 50. Y bueno, la generosidad de lo que ustedes aquí ahora lo dejé a mi hijo para que... ¿Cómo se corta? Me fui, pero porque se me cortó acá donde estaba. Acá volví. Decía que, bueno, les agradezco. Yo voy a empezar ya ahí propiamente con lo que es, no restar demasiado tiempo. Voy a hacer una introducción y después ya vamos a continuar. Si bien el tema hoy tiene que ver con reajustes tanto de dirección de escuelas como al IPS. Ahí ustedes ahora me escuchan mejor o no, me siguen sin escuchar. Si no, saco el wifi. Entrecortado, Doc. Bueno, verán que tengo bastante problemas yo de conexión acá, así que voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una muy pequeña introducción, o si es posible, y ya explicar ella, y en todo caso yo les armo un videito después y se los mando a todos para que lo puedan tener. Cuando estamos buscando estamos queriendo hacer un reconocimiento de servicio, una certificabilidad, que es un tema que últimamente preguntan mucho en dirección de escuelas. Tenemos los caminos administrativos conocidos por todos, a través del ABC, a través de hacer un reclamo de GLPI, pero también hay una opción que es presentar lo que estamos solicitando a través de mesa de entradas, con una nota, haciendo que nos den la resolución, que nos entreguen la certificación de servicio. Y pasado el plazo, ¿sí?, de 30 días desde que lo inicié, puedo ir ya lo que me dar un amparo por mora. Generalmente yo siempre digo que, bueno, al mes no, quizás a partir del tercer mes, ¿sí? Pero la realidad es que son trámites que suelen tardar años, ¿sí? Por ejemplo, los casos, ¿sí? Alguien que titularizó en el 2019 o en el 2024, por ejemplo, el año pasado, y nos viene a consultar para que le figure titular, y bueno, y faltan todavía 8 años. Entonces tenemos que encontrar alguna manera para que poder darle una solución a todos los que vienen a consultarnos. Esa solución es, ¿sí?, una vía judicial. ¿Para qué? Para, a través de un pronto despacho, intentar, ¿sí?, obtener esto que estamos, que nos entreguen un acto administrativo de algún otro momento, o la certificación de servicios.
Cuestiones en líneas generales que podemos ir tanto al IPS o a dirección de escuelas respecto de reclamos, que reclamo todo aquello que creo que está mal, me pagaron mal el sueldo y entonces reclamo de que me lo paguen bien, reclamo porque me hicieron un descuento que no correspondía, o si es un acto administrativo, porque me están sancionando y está mal mi nombre, puedo ir por una revocatoria. Sin embargo, estas tres categorías, lo de reajuste, revocatorias y reclamos, van más propiamente dicho para el IPS, para cuando vamos a pedir un beneficio jubilatorio. ¿Qué pasa cuando pedimos el beneficio jubilatorio? La vieja jubilación automática docente, de la cual, si bien ya no existe más, recuerden, ¿sí?, que no existe más en la práctica, porque desde que ha sido digitalizada, no nos permiten ingresar más de esa modalidad. Sin embargo, hay 36.000 todavía jubilaciones automáticas que no han sido convertidas en jubilación definitiva y que tenemos ahí, en estos casos, la posibilidad de ir a través de alguna acción judicial. Pronto despacho en la administración para que lo resuelvan, pero en la práctica el pronto despacho simplemente sirve a los fines de haberle dicho a la justicia: yo cumplan con mi acto administrativo. También dentro de las jubilaciones automáticas puede haber sucedido de que nunca se llevó el código, o que en el apuro de querer ingresarlo porque ya lo tenía y lo ingresó mal y no se dio cuenta de que tenía horas de menos o que no figuraba la ruralidad, a que de pronto pueda tener un acto administrativo que va a salir mal. Y va a salir mal porque la persona ingresó mal una certificación de servicio. En esos casos, a veces es posible, a través de un reclamo o un agrega documentación, ingresar esa, evitar de que lleguen al acto administrativo algo que va a estar mal, ¿sí? Entonces, algunas cuestiones que, por ejemplo, a mí me han resultado es presentar una nota automática y que lo giren a dirección de escuelas nuevamente porque está mal, porque no le consignaron la doble jornada o porque no le consignaron una desfavorabilidad, pero también va para los casos de los cargos municipales, que de pronto no le pusieron un bonificante o no les pusieron bien la categoría jubilación el propio municipio, no se dio cuenta que era lo que decía la certificación, y cuando la ve, ahora por suerte que tenemos la vista digital, cuando la ve, dice: no, pero esto está mal. Entonces tenemos esa posibilidad. Esos son reclamos, ¿sí? ¿Cuándo corresponde una revocatoria? La revocatoria va a corresponder, se presente, ¿sí?, esa impugnación de ese acto se haga dentro del plazo de los 20 días, ¿sí? Ahí lo estoy viendo a María Inés. Hay cuánta gente conocida. Muchas gracias de vuelta por estar y por sumarse y por colaborar. Entonces, si lo interpongo dentro del plazo de los 20 días, se va a llamar revocatoria. Ahora, si no lo interpongo dentro, va a ser un reclamo, ¿sí?, o un reajuste. ¿Qué diferencia hay entre el reclamo y el reajuste? Que en el reajuste yo llevo algo nuevo, ¿sí? Estoy llevando un expediente de ANSES que no tenía, o estoy llevando una diferencia que hay. Acuérdense, si yo voy a llevar algo nuevo, es reajuste. Si no llevo nada nuevo, es algo que el IPS lo tiene ahí adentro, pero se equivocó, es un reclamo. Entonces va a ser una revocatoria. Ahora, ¿qué sucede si la revocatoria la notificaron? Por ejemplo, me pasó esta semana, han, entre comillas, recibido y se lo habrá llevado el agua, ¿sí? Entonces, justo sale el acto de comunicación de actos. No te perdiste nada, igual quedó grabado de la situación de catástrofe de Bahía. Así que empezamos ahora. Igual van a tener el video completo, yo se los voy a pasar para que lo miren. ¿Qué pasa con esa situación? Si la persona no fue notificada, ese acto no es válido. Entonces, en esa situación, cuando pase una cosa así, puedo justamente bien, y sí podría ir por revocatoria aunque haya pasado más tiempo. El año pasado yo tuve oportunidad de presentar una revocatoria de un acto que se había hecho hacía como 8 años atrás. ¿Por qué? Porque cuando vean, nunca lo habían notificado. Habían notificado en una pensión y habían notificado al esposo, pero no al conviviente. Entonces, ese acto de notificación era inválido porque nunca había sido notificado. Entonces presento la revocación, nunca lo notificaron, entonces obviamente no es válido que se retrotraiga al momento de la presentación de la pensión, que había sido como mucho antes. Acompaño la prueba que en ese momento le pedían, que era un informe ambiental. El informe ambiental, imagínense, en Sierra de los Padres, mientras él ya hacía más de 10 que vivía en Misiones, ¿sí? Y claro, una persona que es changarín y que, imagínense que las posibilidades de hacer una presentación fundada no habían sido tan buenas, pero
para mí había muchas dificultades por eso a veces cuando se dice el derecho administrativo no requiere de abogados, sí, no requiere una presentación con toda la documentación y bien armada y bien justificada, y ahí es donde intervenimos o la importancia de hacer una intervención asertiva nuestra en estos casos. Entonces, se hizo eso inmediatamente a términos del IPS, en términos de 6 meses, empezaron a pagar. Quedó probado, ¿sí?, que hay elementos vehementes, ¿sí?, para establecer de que le correspondía la pensión. Entonces ya la tiene a la pensión cobrándola. Yo ahí, dicho esto, de esta pequeña intro, que la voy a poner como anfitriona, voy a ver si puedo ponerla como anfitriona para que ella, si tiene algún power o algo para compartir, lo pueda compartir. Y de esta partecita quédense tranquilos que les hago un pequeño video bien y les va a ir por mail. Así que me quedo acá, pero la dejo, voy a ver si puedo ponerla a ella de anfitriona. A ver, vamos a ver si me deja desde acá, desde donde estoy. Mientras la busco, que no lo dije, que me quedé ahí, mandar un abrazo grande a toda la gente de Bahía. Yo también tengo familiares en Bahía, he vivido allá, y de eso pasó, los meses siguientes son muy tristes. Entonces, nada, mucha fuerza para poder afrontar todo, ¿sí? Lamentablemente nosotros acá en La Plata lo pasamos, ¿sí? Y bueno, es bastante complicado en Virginia. Hola, Mientras, hola. Estoy sí, acá, pero estoy con un tema. De que si prendo la cámara, a vos te escucho súper cortada, así que debe no, ser un no, tema mío. quizás, no sé, quizás ande mal como internet de... Yo ahí prendo, pero no sé si me escuchan bien o no. Se escucha perfecto. Bueno, la dejo prendida. Nada, primera parte, sé que estaba hablando Blanca de toda la situación que están viviendo María Blanca, así que bueno, nada, al menos desde este lado académico, colaborar con lo que se pueda. Creo que se me está escuchando cortado, ¿no? Yo te escucho bastante bien, ¿eh? No sé si vos me escuchás bien a mí. Bien, Doc, por acá. Escucha bien. A ver, esperen un segundito. Se te escucha bien. Bárbaro. Ustedes me escuchan bien, pero a mí se me corta si prendo la cámara. Así que la dejo ahí, que los estoy viendo perfecto. A ver, ahí estamos. A ver, ¿quién está? Admitir. Bien. Bueno, así que nada, les decía que al menos desde este lado académico poder colaborar con lo que se pueda. Pero bueno, a ella le tocó todas. Vivir en Bahía también, yo tengo familia en Bahía, que por suerte están bien. Pero bueno, lo que tiene este país es esto. Hay un montón de cosas complicadas, la administración pública es complicada, pero cuando se dan estas situaciones, para ayudar, para colaborar y demás. Bueno, si estamos todos, yo ahora voy a hablar de un poco de medidas judiciales. Por lo general, cada vez que me toca taller práctico, dando un par de ejemplos y demás, no sé si son todos abogados. Me silenció Silvia, sin querer, ahí está. No sé si somos todos abogados y abogadas las que estamos acá, pero bueno, como nunca sé eso por lo general, ahí me dicen que no, por lo general siempre doy un taller. Obviamente en otro momento y de ser necesario, se podría sumar, entrar al portal judicial, ver cómo se ingresa una demanda y demás. Por lo general, en todos los expedientes administrativos, obviamente en reajustes, en jubilaciones automáticas docentes, que por ahí son las que más nos cuesta el dictado de actos administrativos para que finalmente los docentes o los clientes empiecen a cobrar correctamente la jubilación. Correctamente, ¿por qué? Porque muchas veces se dan estos casos en los que en su momento cuando se ingresaban las jubilaciones automáticas, ellos empezaban a percibir una certificación, motivo por el cual puede que haya un desfasaje, que estén cobrando mal, que cobren de menos. Entonces, ¿cómo logramos que este cliente cobre correctamente? Bueno, primero obteniendo digamos, dictamina en base a una resolución, y ahí es cuando ingresan las medidas judiciales. ¿Y por qué ingresan las medidas judiciales? Bueno, porque la demora de la administración no es de oficinas de 3 meses, de 4 meses, de 1 año paralizadas, no obstante los prontos despachos con un ingreso en sede administrativa.
Lo mismo cuando hay resoluciones definitivas y estamos esperando ahí ingresa lo que sería una medida autosatisfactiva, una medida autónoma o anticipada. Entonces yo hoy les traigo esos dos tipos de medida, que al menos en el estudio son las que por ahí ingresamos amparo por mora, y después por la falta de cobro, no obstante una resolución. Tenemos resolución, pero la gente sigue sin cobrar, ¿bien? Entonces ahí ingresamos una medida autosatisfactiva. Puedes solicitar, a ver. Ahí te mandé una solicitud para que me aceptes, si podés. Ahí te acepté para de anfitriona, lo que pasa es que si no, no los podía, pero estás. A ver, si ahí ven. Díganme si se ve. Sí, se ve. Perfecto. Bueno. Yo no los veo, así que cualquier cosa abren el micrófono y consultan. Judicial, y más en estos casos que tienen que ver con la administración, para poder tener una vía expedita, para poder iniciar una medida judicial, lo primero que tenemos que hacer, entonces, en el Power yo le pongo que es necesario tener en cuenta, primero, para saber, digamos, cuál es la demora en el expediente administrativo en general, es tener en cuenta las oficinas por las cuales tiene que transcurrir. Bueno, luego agotar la vía y dar inicio a una medida judicial. Yo acá lo que les pongo es, ¿se cumplen los plazos administrativos? Bueno, o sea, no se cumplen los plazos administrativos. Por lo general debería estar días. De hecho, el Código Contencioso Administrativo establece que pasados los 30 días después de hacer el primer reclamo, ya queda abierta, no, podría estar en cada una de estas oficinas 30 días, iniciar un pronto despacho y ya tener la vía para el inicio de una medida judicial. Por lo general, bueno, nada, uno confía en la administración y en no tener que litigar contra el Estado por demora, porque debería circular, digamos, cada 30 días así. Acá el circuito que yo les pongo de expedientes me quedó desfasado y medio viejito porque no sé si fue octubre, noviembre del año pasado, las oficinas administrativas y técnicas de IPS tienen otros nombres, pero digamos, después de que se ingresa una jubilación, hay una oficina encargada de correlacionar, de hacer los cómputos, posteriormente pasa a fiscal, en cierto sentido evalúa la documentación que uno ingresa, la correlación, el cómputo, si está todo bien, da el visto bueno, lo pasa nuevamente al área donde se ingresó, y ahí pasaría a Secretaría de Actas, que es algún tipo de resolución, pasa a notificaciones, nos notifican de esta resolución, y luego a la parte de inclusiones, que es la parte de pago. Cuando la persona ya obtiene, y esta persona la cobra, pasa al área de archivo beneficiario. O sea, cuando vemos archivo beneficiario es que efectivamente la persona ha cobrado el beneficio. Entonces yo les pongo esto porque si en cómputos hace 3 meses, bueno, tenemos que tener en cuenta que el expediente aún tiene que pasar por mínimo 6 oficinas más antes de que se dicte la resolución, digamos. Entonces, desde el vamos, medio que así de la demora. O sea, si digo, bueno, hace 3 meses que está en Fiscalía de Estado y todavía tiene que pasar por jubilación digital, que hagan la resolución. Entonces ahí es cuando digo, bueno, ya es momento de ingresar un pronto despacho, agotar la vía administrativa y judicial. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Bien. Bueno, pronto despacho administrativo. Yo lo pongo de esta manera por lo siguiente. Lo que en la práctica hacemos los abogados y abogadas es informarle al cliente de qué se trata, porque siempre lo confunden con una medida judicial. Es fundamental porque en la nota de pronto despacho que nosotros armemos, tienen el DNI y le ingresamos al sistema. Yo ahora pongo un ejemplo práctico de cómo se ingresa un pronto despacho al sistema de IPS. ¿Qué buscamos con el pronto despacho? Bueno, como les decía, impulsar el expediente administrativo. Muchas veces del mismo sirve efectos de abrir la vía judicial utilizando esas capturas de pantalla. ¿Y por qué captura de pantalla? Porque muchas veces el pronto despacho no se caratula de la noche a la mañana en IPS, hayan pasado 2 meses de que ingresamos el pronto despacho y todavía no aparezca en el sistema. Entonces, por las dudas, siempre tenemos esa captura de pantalla o el inicio por mi IPS para que después nos sirva como prueba documental. Yo les pongo esto porque Silvia lo mencionó también. Muchas veces el pronto despacho es a efectos, digamos, formales, de cumplir con este requisito, porque, digamos, el pronto despacho, tampoco vamos a ingresar un pronto despacho, digamos, lo que se le tiene que decir posteriormente es, mire, que esto es a efectos de culminar con la vía administrativa o agotarla, porque puede que el pronto despacho tarde. Entonces, digamos, por eso yo por ahí les doy este tip más práctico de siempre tener la captura del ingreso, ¿bien? Porque nos va a servir posteriormente como prueba. A ver, modelo de pronto despacho de cultura y educación, porque obviamente los modelos de pronto despacho no solamente los tenemos contra IPS, sino que contra dirección de escuelas, lo mismo. Nosotras tenemos amparos por mora que les hemos ingresado directamente a dirección de escuelas, o por demora, más allá de los llamados a los colegios, de que suban esas certificaciones y posteriormente se firmen. Hoy todo lo que tiene que ver con
En colegios privados, las certificaciones se suben al sistema de MIPS, pero muchas veces se suben mal. Muchas veces cuando hay trazabilidad de datos, DIEGEP las rechaza y genera demora. Entonces, bueno, muchas veces, ¿qué hacemos? Agotamos la vía administrativa enviando un pronto despacho a la Dirección General de Cultura y Educación, muchas veces a través de la plataforma de correo ABC. Maneras, digamos, también se podría, el código contencioso establece, después vamos a ver que se los puse acá en el Power, que la manera de agotar la vía administrativa es yendo a la sede central a dejarlo. O sea, nunca dice, pero bueno, hoy, por ejemplo. O como vamos a ver en IPS, a través de la plataforma virtual, donde de la misma manera que se saca, podemos ingresar por ahí. Bueno, lo que les decía, yo justo acá les puse, en la carga de certificaciones, al sistema SAP DIEGEP tarda en firmar digitalmente, motivo por el cual terminamos iniciando medidas judiciales para que, como así también a subir al sistema de manera correcta las certificaciones junto con su firma digital, que es requisito indispensable para iniciar trámites jubilatorios, ya que sin la firma rechazan estos prácticos, digamos. ¿Cómo hacemos en IPS para ingresar un pronto despacho? Bueno, vamos a la plataforma de IPS, ustedes ponen IPS y en Google les aparece la página, van a ver de línea, acá les marco con una flecha que vamos a iniciar solicitud. Buscamos en la selección de trámites pronto despacho y lo que hacemos, ponemos seleccionar, nos va a hacer elegir seleccionar el CAP. Obviamente yo pongo La Plata, pero bueno, posiblemente tengan clientes en otros lugares y seleccionan el CAP de donde quieren iniciar el pronto despacho. Se pone el quill del cliente y posteriormente lo que se hace es ingresar la nota firmada, les va a aparecer dos box, uno donde dice nota firmada y otro donde dice DNI, ¿bien? Donde dice nota firmada despacho, se sube este pronto despacho que tiene que estar firmado por el cliente y les va a pedir el DNI. Entonces ustedes deberían tener ya el DNI digitalizado y una vez... bueno, acá les pongo uno de los modelos donde solicitamos de esta persona un pronto de revocatoria y pasado el tiempo el expediente se encontraba en jubilación digital, por eso solicitamos el pronto despacho y acá justamente decimos que la demora es de 5 meses sin contar las oficinas administrativas. Por eso yo antes les comentaba que acá nosotras también hacemos alusión a que hay demora, no obstante, las oficinas que aún queda por transcurrir, como diciendo, me quiero imaginar hasta que finalmente se dicte la resolución. Y lo importante es que en negrita le pongo que atento a la demora y agotando la vía administrativa con esta presentación, podré proceder a iniciar luego de vencido el plazo sin respuesta alguna al respecto. Bien, y por supuesto siempre tenemos en cuenta el carácter alimentario que representa el beneficio jubilatorio y la necesidad de acceder al mismo. Entonces, y mora, ¿qué hay? ¿Hace cuántos meses está paralizado en qué oficina? Establecer en el pronto despacho que con esta presentación estamos agotando la vía administrativa. Y bueno, si quieren agregar el carácter alimentario de la prestación, este tipo de pronto despacho es un pronto despacho que se le hace directamente a la Dirección General de Cultura y Educación. En este caso estábamos esperando la firma de la certificación de servicios por parte de DIEGEP. Y bueno, y obviamente que arruinamos qué colegio tiene demora, qué DIPREGEP, qué número. Lo que ponemos es que, digamos, la falta de firma por parte de DIEGEP está haciendo una denegación tácita al derecho a jubilarse. Bien, en el amparo, ¿por qué? Porque esto también se llama silencio administrativo, forma parte del Código Contencioso, donde dice, bueno, ante silencio administrativo también queda expedita la vía judicial. Y si yo de repente, no sé, y no me la firman, bueno, hay una denegación tácita por parte de DIEGEP del derecho a jubilarme. Entonces, eso se aclara en el pronto despacho. Bueno, y acá empiezo con lo que sería, bueno, entre que explico un poco, les hablo por ahí de la parte más importante del Código Contencioso Administrativo, y luego pasamos a algunos ejemplos que ustedes obviamente a modo de práctica pueden ingresar a la mesa de entrada, ver de qué se trata y demás. Continúo, quizás voy muy rápido. No, hago yo un comentario. Ahí si Dale. me quieren dudas, me van preguntando. Sí, me escriben ahí abajo. Pero una cuestión de la ley de procedimiento, le rige supletoriamente la ley de procedimiento, y la ley de procedimiento en el artículo 71 me dice que no necesito interponer ¿sí? O sea, el plazo se vence igualmente, y el plazo más largo es de 30 días. Por lo tanto, porque cada una de las otras resoluciones intermedias, si uno va y lee, no se cumple nada, pero dentro de lo que no se cumple,
por ahí uno intenta buscar esta manera de decir, bueno, igualmente te interpongo este pronto despacho para ponerte en mora, para poder ir por silencio administrativo o para también, bueno, ir y presentar el amparo por mora aunque no haya presentado el pronto despacho en sede administrativa. De hecho, nos ha pasado cuando la digital tardaba, qué sé yo, no sé, número de expediente, y cuando vos querías presentar el pronto despacho te lo rechazaban porque no tenía número de expediente. Entonces, uno va a la justicia y dice, bueno, fíjese que ni siquiera me da un número de expediente, claramente están en mora, ¿sí? Los plazos siempre para cuando uno llega están completamente vencidos. De algún modo, por lo menos que tienen otro formato, pero nosotros tratamos de ser amigables con la administración pública en el sentido de darle plazos razonables para que bueno, se convierten a veces en años, ¿sí? Entonces, si uno no hace algo, no activa de algún modo para vía judicial, se convierte casi en insostenible, lamentablemente, en los últimos en IPS, sin tener también estas herramientas judiciales. Sí o sí, digo, los que están acá y por ahí no venían haciendo judicial, lentamente todos nos fuimos pasando a tener que formarnos en lo que está a nuestros clientes, solamente eso. ¿Querés comentarles como por arriba el caso de Eustaquio? Sí, Que, sí, o contalo vos si querés. Hay un videito que firmé, pero contalo, sí, sí. Eh, bueno, y por eso como se me vino este caso que tuvimos, como también haciendo alusión a la demora, le llegó un caso, nada, hace un montón de años. La realidad es que ya no me acuerdo cuándo te llegó ese caso efectivamente, pero llega un cliente con a ver, con intenciones de cobrar la pensión. Mirá, si no era en el 89, era en el 86, pero esa época. El problema es que no tenía el cese por fallecimiento. El cese de Cultura y Educación uno lo tenía que ir a buscar, si no era a una de las torres de acá de La Plata, a Contralor Docente, Ministerio de Educación, digamos, uno como abogado tenía que ir rastreando expedientes administrativos del año 1800, literalmente. O sea, yo he estado con las chicas del Ministerio de Educación buscando en archivos, en cajas, viendo si se encontraba pueda cobrar la pensión, porque si no IPS no, digamos, no permitía el ingreso de la pensión si no estaba ese acto administrativo, ese cese por fallecimiento. Se solicitaba como un requisito sine qua non para el ingreso. Entonces, bueno, digamos, desde el inicio nosotras teníamos primero que obtener el cese por fallecimiento. Imagínense que era, no sé, 2022, 2023, y recién estábamos tratando de rastrear el cese. Bueno, así que, digamos, desde el vamos, el inicio fue en el Ministerio de Educación tratando de obtener un cese, y que después de rastrearla, no es que Dirección de Escuelas me hizo un cese por fallecimiento nuevo. Realmente la resolución que tenemos dice 1920, que llevó, no sé, un año y medio que la rastreen desde el inicio del expediente nuevo en el Ministerio de Educación. Posteriormente a eso, pudimos ingresarla, pero esto ingresó nos pedía documentación de convivencia de una persona que falleció en el 86. Ustedes imagínense que a este entonces, digamos, la persona tenía 1.000.000 sin cobrar una prestación desde el fallecimiento desde el 86. O sea, era descabellado. Realmente nosotras, cuando cada vez que volvíamos al caso no podíamos creerlo, nos subí negro las fotos. Y bueno, con él tuvimos que iniciar una medida judicial. Por suerte y gracias a Dios, el año pasado, bueno, Silvia subió un video a sus redes, donde, bueno, él también muy emocionado, pero finalmente desde el 86, recién el año pasado, él pudo cobrar finalmente la pensión. Entonces, imagínense los casos, digamos, que tenemos, que realmente, por eso Silvia dice quinta, pero realmente es indignante. Una vez uno está con casos y por ahí yo soy, no sé, por ahí qué sé yo, por ser más chica y demás, que quiero todo ya, y Silvia, bueno, no, pero tal y tal cosa, de otra manera. Pero bueno, digamos, sí es cierto que los plazos administrativos no se cumplen, entonces sin dudas, digamos, desde el estudio, nosotras tenemos una esta otra para impulsar los expedientes y darle respuesta a los clientes. Estaría re bueno no atosigar a los juzgados con medidas judiciales, pero lamentablemente no nos queda otra. Así que, bueno, seguimos. ¿Contencioso administrativo? ¿Alguien Virginia, habló? Sí, sí, ahí te Blanco. escucho. No, quiero aprovechar esto que
ya que hay personas en esta capacidad, los abogados entendemos rápidamente todas estas complicaciones. Hay mucha gente que se larga a hacer este IPS. Yo trabajo en un instituto terciario donde hay gestoría, ¿no? Técnicos, y ellos, una vez terminada la gestoría, yo siempre les explico que IPS no es una cosa simple, porque no hacer las cosas bien, una carpeta prolija, estas 10 años en este caso que es emblemático. Tengo un compañero, porque yo también soy docente y trabajo en ese instituto, que no lograba agregar el año y resulta que era de un laboral y no le llegaba, no avanzaba, no avanzaba. Bueno, con el tiempo, no sé cómo llegó a preguntar en la dirección de escuela, dice, no te podemos. En la declaración jurada no dice qué número de laboral es. Así que lo quiero dejar como ejemplo que yo siempre les digo, miren, si a ustedes quieren hacer jubilación, hagan Silvia siempre, cada agente es un caso distinto. Así que si hay, los abogados lo entenderán fácilmente, quienes no son bueno decirlo, y que la gente tenga conciencia de esto. ¿Por qué? Porque si vos te equivocás, estás perjudicando a una persona que, como dice Silvia, es su proyecto de vida de acá Su hasta lema. que se muera. Eso quería Genial, agregar. Espero Blanca, que... sí, todo aporte sirve. Si alguien más quiere aportar algo, lo mismo, lo comenta. Sí, es así, digamos, IPS, y más que nada, Silvia, que le llegan a ella directamente muchas veces las entrevistas, nada, hay casos chinos, solamente con una simple entrevista. Hay un análisis exhaustivo de cada caso, y más allá de eso, muchas veces cuando a mí me llaman por teléfono al estudio, y le digo, bueno, ¿y de qué? Le acaba de llegar la resolución a mi marido y de repente tiene deuda. Y claro, porque en realidad digamos, el hecho de ingresar mal un expediente administrativo empieza a cobrar, parece que está todo bien. El tema es que esto no es ANSES, no es que uno cobra los 3 meses, todo perfecto, y las administrativas te organizan todo. No. El pre a ingresar una jubilación en IPS es lo que después determina todo, determina una buena resolución, una buena correlación de cargos, un buen cómputo, más allá de los computistas y los que correlacionan las resoluciones. No obstante, uno empieza a cobrar, muchas veces obviamente cuando hay trazabilidad de datos llegan con deuda, y es ahí donde llaman al estudio para que nosotros podamos decirle, hoy no es lo mismo cuando uno arma la carpeta, la analiza, sabe que está ingresando, a cuando llega un caso y nosotras tenemos que ir a ver el expediente, ver dónde está el error, ver si tenemos que iniciar una medida judicial o no. Entonces, obviamente, docentes, porque digamos, sabemos que en casi todos los empleados administrativos de la provincia, excepto los docentes, se las inicia el organismo de empleados por el mundo previsional, digamos, son los que obviamente más consultan, pero claramente al tener tantos cargos, no solamente docentes, sino que han trabajado en municipalidades, en nación, en provincia, consulta con un profesional especialista en la materia. Si no pasa, bueno, esto que comentaba Blanca, lo que comento yo respecto a que aparecen con resoluciones mal hechas y uno intenta salvar lo insalvable. Yo acá les pongo que el Código Contencioso Administrativo, digamos, además de las pretensiones que yo al menos voy a hablar, que es el amparo por mora y la medida de anulación, digamos, con el objeto de obtener la anulación total o parcial de actos administrativos, el restablecimiento o reconocimiento del derecho o interés tutelado, y esto se los pongo porque IPS ahora está con muchísimo de la antigüedad que no les pagaron a los empleados públicos de la provincia, y bueno, y también es una medida judicial que se inicia y que los pasivos, digamos, los empleados públicos que ya están jubilados, dando esa antigüedad. Entonces es otra de las pretensiones que se pueden iniciar. El resarcimiento de daños y perjuicios, la declaración de certeza sobre una determinada relación o situación jurídica regida por el derecho administrativo, la CESI, la orden judicial de pronto despacho, que es de lo que vamos a hablar ahora. Otra de las cosas que les pongo en el Power, en el artículo 14 del Código Contencioso, dice que sin es necesario agotar la vía administrativa como requisito de admisibilidad de la pretensión procesal en todos los casos, salvo los siguientes supuestos. A. Cuando el acto administrativo definitivo de alcance particular hubiera sido dictado por la autoridad final o por el órgano con competencia delegada, sea de oficio o con la previa audiencia o intervención del interesado, cuando mediara una clara conducta de la demandada que haga presumir la ineficacia de acudir a una vía administrativa de impugnación, las circunstancias del caso, exigirla resulte para el interesado una carga excesiva o inútil, la interposición de la demanda importará la interrupción de los plazos. Esto es como decía Silvia, muchas veces si viene que agotar la vía de frente hay tanta demora, bueno, ¿nos sirve o no nos sirve iniciar un pronto despacho? Bueno, iniciamos la medida judicial directamente, ¿bien?
se impugnare directamente un acto administrativo de alcance general emanado de la autoridad jerárquica superior o del órgano con competencia delegada por aquella. Bien, el artículo 10 incido, el plazo que alguno de los entes mencionados en el artículo 1 del presente código tuviese para resolver un recurso, reclamo o petición planteado en sede administrativa, esto es lo que el interesado podrá solicitar pronto despacho. Esta solicitud debe presentarse a opción de aquel ante la dependencia donde se hallaren radicadas las actuaciones, ante el órgano responsable del procedimiento o bien ante el transcurrido 30 días hábiles administrativos desde la presentación del pronto despacho, sin que se dictare el acto correspondiente, se presumirá la existencia de una resolución de dicha instancia judicial. Yo acá, nada, es lo mismo que les comenté, pero según lo que dice el código, para que si se los mando a este Power lo tengan también por ahí. También podrá promoverse la pretensión sobre la base del silencio, omitir o retardar el dictado de actos de trámite o preparatorios. En tal supuesto, el interesado va a solicitar pronto despacho en los términos establecidos en el inciso anterior y transcurrido 30 días hábiles administrativos desde esta zona, una resolución denegatoria o adversa. Bien, esto es lo que les comentaba. Bueno, y hablando más detalladamente del amparo por mora, lo que les digo es que en el área previsional, cuando iniciamos una operación en resolver un expediente administrativo, como vimos antes, se agota la vía administrativa, queda expedita la vía judicial. ¿Cómo iniciamos el amparo por mora? Yo acá no les establecí, digamos, acápite por acápite de lo que es una demanda. Entonces, en una demanda, por lo general, obviamente empezamos con los datos de sumario, de la documental, cuál es la documental, qué documentación acompañamos. Iniciamos con el encabezado propio de cualquier medida judicial. Nos presentamos como abogados en representación de tal persona, constituimos domicilio, y en todo lo que hace el encabezado. Y en el objeto, que es otro de los acápites, el objeto es que hay un retardo injustificado y excesivo en pronunciarse y resolver sobre determinadas actuaciones administrativas. Tenemos que copiar el expediente administrativo, el número de expediente por el que es el objeto. En cuanto a la competencia, conforme el artículo 1 de este Código Contencioso, la competencia obviamente, como tiene asiento en la ciudad de La Plata, la sede central, bueno, lo que le decimos es pública accionada, es la competencia del fuero administrativo, para conocer y decidir en la pretensión deducida. En cuanto a la procedencia de la acción, es importante tener en cuenta cuando armamos la demanda quién es el legitimado pasivo, quién es el legitimado activo. Entonces, en legitimación activa, lo que ponemos es que por ser parte en las actuaciones, mi mandante, o sea, nuestro cliente, resulta legitimado, de acuerdo a lo que establece el artículo 76 del Código Contencioso. La legitimación pasiva del Instituto de Previsión Social de la provincia reviste la calidad de sujeto pasivo de la presente pretensión, en tanto es el organismo que no ha dictado la resolución administrativa que se presenta pasiva. En cuanto a la viabilidad de la petición, lo que ponemos, y obviamente haciendo alusión a Roberto Dromi o cierta jurisprudencia que hay, lo que decimos es que la acción ejercida procederá cuando y en caso de no existir esto, si hubiera transcurrido un plazo que exceda lo razonable sin emitir un dictamen o la resolución de mero trámite o de fondo que requiere el interesado. En cuanto a la mora, lo que también ponemos es que basta si de esa acreditación surge una situación de duda que haya que examinar, en su oportunidad corresponderá que el juez dé curso a la petición, que cualquier duda tenderá a dilucidarse con el informe que a manera de diligencia preliminar debe requerirse cuando iniciamos una medida judicial. Antes de pedir sentencia, solicitamos la prueba informativa. La prueba informativa es básicamente solicitarle a la administración, en este caso a IPS, que informe sobre la demora en el portal judicial. Yo ahora se los voy a mostrar. Bien, en cuanto a, digamos, los hechos que ustedes ponen en una demanda, depende de los explicando siempre la fecha en que se inició el expediente administrativo para determinar efectivamente cuándo comienza la demora y dependiendo de los hechos que nosotros estamos redactando, después tenemos con la prueba que acompañamos, entonces es importante determinar hechos y probar lo que estamos diciendo, ¿bien? Si hay demora o si iniciamos el expediente, es entrar a IPS y descargar el PDF del trámite administrativo. Y eso lo subo al portal judicial como prueba. Bueno, en este caso los principios y los derechos que se afectan también forman parte. Los derechos que se afectan es el derecho a obtener una respuesta expresa de la administración, el principio de legalidad se ve afectado, el principio inquisitivo, bueno, la obligatoriedad de los plazos, porque lo que ponemos es que los plazos administrativos obligan por igual a los funcionarios públicos personalmente y a los interesados en el procedimiento.
Y lo que dice el artículo 80 es que el incumplimiento injustificado de los términos o plazos previstos para el despacho de los asuntos administrativos genera recargo del trámite o diligencia y a los superiores jerárquicos obligados a su dirección y fiscalización. Bueno, y obviamente el derecho de defensa, ¿bien? Esto a modo de formalidad, porque estos son, digamos, cuestiones que se escriben y redactan y poner, bueno, como le decía, los hechos, principios y derechos afectados, tenemos que hacer una cápite de prueba, donde tenemos que establecer que, no sé, tenemos una demora en un reajuste. Bueno, si hay una demora en un reajuste, lo que tenemos que posiblemente ya haya o no una resolución de la jubilación ordinaria. Tenemos que subir la resolución ordinaria, tenemos que subir el formulario que estamos reajustando. Todo eso se acompaña como prueba documental. Bien, esto es la MEB, digamos. Obviamente, por lo que hice fue sacar una captura al portal de la MEB. Ustedes fíjense que yo acá en mayo del 23 ingreso la medida contenciosa administrativa, se da el primer despacho y una vez que a mí me presentan el informe, que ahora les voy a mostrar uno así como a grandes rasgos, una vez que a mí me presentan el informe, yo solicito que se dicte sentencia. ¿Por qué? Porque, digamos, ellos copian y pegan, nos detallan lo mismo, que ya se ha expedido a las oficinas técnicas administrativas correspondientes, digamos, no tiene mucho sentido. Ellos presentan el informe a efectos de cumplir con un recaudo formal que el juez le pide. Entonces ahí entonces van a ver que yo esto lo inicié en mayo y ya para el 6 de junio había sentencia. Un amparo por mora es mágico y que de repente sale la sentencia y vamos corriendo y le decimos al cliente, salió la sentencia, vas a cobrar mañana, y no. Después de esto, como pueden ver ahí, he solicitado, no sé, 3 o 4 veces que se resuelva el expediente. Hay un que sale la sentencia, hay que esperar aproximadamente 30 días, que es el plazo que establece el juez, para que esto quede firme. Una vez que quede firme, lo que nos está pasando es que el otro día con Silvia hemos visto que las sentencias judiciales no se notamos que IPS, no obstante que ellos mandan un informe, o sea, que hay un área técnica contencioso dentro de IPS, que pobres, hacen lo que pueden, porque realmente, digamos, la litigiosidad en IPS ha crecido mucho, pero ¿qué pasa? Yo he solicitado, no les puse una multa pecuniaria por cada día de retardo en la administración pública de 5.000 o 10.000 pesos por día de retardo, que se le impone al funcionario, en este caso, bueno, a la presidenta del IPS, me han hecho notificarla y demás. O sea, como que IPS nunca se entera que hay una medida judicial en trámite, motivo por el cual, bueno, digamos, más allá de llevar los oficios, diligenciarlos personalmente, la medida judicial, que nos parece un reclamo superlativo, porque estamos yendo frente a un juez contencioso en lo administrativo que lo está obligando, bueno, buscar otros recursos, y que lamentablemente es ir nosotras dos, era presencial con la administración para informarles que hay una medida judicial en trámite, ¿bien? ¿Por qué? Porque muchas veces, si bien intimamos, nunca se enteran que hay una medida en trámite. Y esto se los digo a modo de tip. Si bien hay sentencia, bueno, hay que intimar mínimo 3 o 4 veces, muchas más veces, hemos tenido que sacar turnos bueno, para ingresar la sentencia, para ver si de esa manera se impulsaba un poco más el expediente. Digamos, nosotros con una sentencia y ya, porque también obviamente hay gente que, bueno, que puede esperar un poquito, pero hay gente como lo que tenemos que de repente tiene 80 años y sigue trabajando porque no resuelven un cierre de cómputos. Entonces, digamos, nada, tratamos de generar no herramienta, entonces veo que la praxis hace al maestro en la administración pública. No hay un libro de qué está bien o qué está mal, cada abogado hace lo que puede con los clientes que tiene y la demanda que hay. O sea, realmente hay muchas veces que el caso es urgente. Bueno, el informe donde, a ver, nos dice que, bueno, que se le dio inicio y siempre vamos a ver que nos pone improcedencia de la acción, donde dice, del análisis de forma diligente, prestando colaboración, buena fe, en consecuencia y conforme a los hechos, este instituto considera ajustado a derecho su accionar, no ha existido en ninguna instancia el trámite comportamiento alguno que permita pensar. Esto se lo muestro a efectos de que si están empezando con esto no se asusten, porque digamos, no es improcedente el accionar, ellos copian y pegan, bueno, soliciten que se dicte sentencia para no seguir demorando, porque es un requisito formal. Casi nunca estos informes son para informarnos algo realmente. Tal que estamos acompañando, existe demora y estamos apurados en que se resuelva, si no, no estaríamos ingresando el amparo. Bueno, acá otra de las cosas que les pongo es básicamente, porque nada, o sea, cumplen. Entonces yo acá ya pasé a la parte final y bonita del amparo,
donde acá nos dictó el acto administrativo, acordando el beneficio de jubilación ordinaria, que será liquidado a partir del día siguiente, bueno, y nos suben a la medida judicial la resolución. Yo acá no les pongo la resolución porque, bueno, tiene datos del cliente, nos dice que resuelve y nos mandan a través de la medida judicial el acto administrativo, ¿bien? Así es como culmina un amparo por mora. Después de las intimaciones y demás, bueno, la resolución definitiva, ¿bien? La notifican por ahí y obviamente la notifican a través de mi PS o si fuera una jubilación automática, a través de correo postal, le llega al domicilio del beneficiario, ¿bien? Hay distintas maneras de notificar, pero si ingresamos una medida judicial, a través del portal judicial, porque para eso estamos ingresando la medida, ¿bien? En este caso, por ejemplo, que hoy mencionó Silvia, que a una persona que, bueno, que tiene una jubilación automática y que le debería llegar por correo postal, pero bueno, con toda esta situación de la inundación y demás, posiblemente no le llegue nunca o no sabemos, bueno, bien, puede que demore un poco más, pero esto debería llegarme a través del portal judicial, o sea, ellos deberían notificarme por ahí, ¿bien? Bien. Otra de las medidas que nosotras tenemos, digamos, en el estudio, que iniciamos en el estudio, se llama, es una medida cautelar que también se la puede denominar una medida autosatisfactiva. Y lo que le pongo que este tipo de medidas judiciales las iniciamos cuando tenemos un acto administrativo, distinto es el caso del amparo por mora. En el amparo por mora, la demora en la resolución, no tenemos acto, entonces que ingresamos un amparo, ¿bien? Y es lo que les mostré, después me lo notifican judicialmente. Acá ya tenemos un acto administrativo. ¿Y por qué? Les explico esto. Yo acá les como requisito sine qua non, digamos, tenemos que demostrar la verosimilitud en el derecho. La verosimilitud en el derecho la tenemos que demostrar con un acto administrativo en estos casos. Entonces, cautelar. Lo que sí podríamos iniciar en todo caso es un amparo por mora. Y esto se los comento porque sucede muchas veces de que si uno no determina el objeto y de repente ingresa una medida cautelar por demora, tenemos demora en un acto administrativo e iniciamos una medida cautelar pensando que tenerlo, nos van a rechazar esta medida cautelar por improcedente, diciendo que deberíamos iniciar un amparo por mora, porque no se demuestra la verosimilitud en el derecho. Entonces, las iniciamos cuando tenemos un acto administrativo por parte de IPS, pero que no se cumple con lo que dice, ¿bien? El común de los casos se da porque bueno, no sé si por ahí los que son abogados, si tienen algunos clientes, estamos con este tema de que no se actualiza, ahora se está actualizando con el índice COPA, 190, o todos los servicios extraprogramáticos y demás, que esto se ingresaba con el formulario 190 de manera presencial en IPS. En septiembre, octubre de 2023, se dejaron a través con formularios porque se dio el índice COPA, donde se actualiza de manera automática con un índice específico donde te codifican el cargo y tienen en cuenta, bueno, un índice específico de la administración pública. Entonces ahí empezamos, pero nunca le actualizaban el haber. Es decir, les voy a poner un ejemplo, una persona que de repente estaba cobrando un servicio de un cargo de extraña jurisdicción, vamos a suponer un caso en Shell, ¿bien? Una persona que era de servicio nacional, que todos los meses venía con el formulario 190 para que le actualicen el sueldo, y de buenas a primeras, a través de un decreto, se deja de actualizar de esta manera y se pasa. Y bueno, ahí tuvimos el inconveniente de que una persona que de repente, no sé, estaba cobrando, no sé, 300.000 pesos, y la actualización tenía que ser de 1 millón, cobró durante 1 año y medio. Entonces ingresábamos estas medidas cautelares con estos formularios 190 que le hacíamos de todos modos a los clientes, ir al organismo empleador y diciéndole al juez, mirá, esta persona en la resolución dice que su mejor cargo es el 80% de este servicio de extraña jurisdicción en Shell. Y según el formulario 500, y está cobrando hace 2 años 300.000 pesos. Bueno, ese era el objeto de nuestra medida cautelar, pero había un acto diciendo, si no, no podríamos haber ingresado esta cautelar. Lo que nosotras pretendíamos era la actualización del haber, ¿bien? ¿Qué documental usábamos? Todos los formularios 190, donde se, digamos, actualizar ese haber, ¿bien? Y por supuesto se hacía algún tipo de mención, este índice COPA, donde decía que, bueno, que si bien había un nuevo decreto actualizando con el 190 y de buenas a primeras, no recibe IPS estos formularios. Entonces, si a mí no me recibís un formulario 190, ¿cómo sabes cuánto pagarme? Beneficiario de cuánto era
digamos, cuánto tenía que cobrar, porque el beneficiario iba al organismo empleador con el formulario 190, le detallaban mes por mes cuál era el aumento, se firmaba, se certificaba y se llevaba a IPS. Con ese certificado, bueno, sucedió esto, de buenas a primeras, como les digo, se dejó de presentar, IPS la verdad es que tardó muchísimo en aplicar esto y que funcione realmente. En algunos casos codifican los cargos y funcionan, en otros la verdad que no, diferencia, no sé, de 500.000 pesos, que la verdad que hoy en día, bueno, nos parece bien presentar una medida cautelar, porque hoy 500.000 pesos para una persona que cobra el 70, una jubilación ordinaria es un montón. Entonces, bueno, todo esto, toda esta la medida cautelar y en qué casos. Siempre tengan en cuenta que haya un acto administrativo que no se esté cumpliendo, ¿bien? Bueno, como les puse a ver, de la misma manera que acá les pongo los recaudos más importantes de la medida cautelar, ¿no? Como les decía, la verosimilitud en el derecho. ¿Qué ponemos? Que queda acreditado este recaudo cautelar a través del dictado resolución número. Entonces, ¿qué hago yo? Acá diré el número de resolución y en qué fecha se dictó, ¿bien? Entonces le pongo con el plazo legal para ser cumplido por demás vencido, en la que el propio organismo previsional por reajuste y adecuación del haber jubilatorio. Y pongo, el instituto demandado, una vez más, no cumple con su propia resolución, colocando injustamente al jubilado en una situación de desamparo y vulnerabilidad. Es por eso que no se debe consentir esta conducta omisiva de parte de los previsionales de carácter alimentario. Asimismo, debe ponerse de resalto que no existe otra vía idónea para revertir esta situación. Bueno, y acá le pongo que, por lo tanto, habiendo acreditado la verosimilitud del derecho alimentario y los recaudos legales, solicito del 23 de la 12.008, que es el código contencioso que les vengo mencionando, para que se dé inmediato cumplimiento de la resolución tanto, ahí ponen el número, y se abone el haber jubilatorio adecuado en los... ¿Por qué? Porque muchas veces, además de que cumplan con la resolución, tenemos que poner específicamente que cumplan con el retroactivo. Porque si nosotros tenemos una persona que hace no sé, 2 años, bueno, además de actualizarle el haber, van a tener que pagarle el retroactivo que le deben, ¿no? Entonces, hay que mencionarlo. No se olviden nunca de mencionar el retroactivo. Es el peligro en la demora, ¿bien? Acá, digamos, otro de los requisitos es que haya peligro en la demora. A todas luces se encuentra configurado el recaudo de peligro en la demora, sustentado en el carácter alimentario de los saberes comprometidos, la situación de y la especial situación económica de nuestro país, que es cada vez más adversa para subsistir, sumado a la situación de vulnerabilidad que rodean a un jubilado. Bueno, cautelares. Por lo expuesto se puede advertir claramente, ya no me encuentro en condiciones de seguir esperando que el Instituto de Previsión Social se digna a cumplir con su propio acto resolutorio. Bueno, les reitero, no somos, vamos con todo, vamos con los tacos de punta. Claro, digamos, ¿qué estamos reclamando? Y bueno, que te dignes a cumplir con el acto. Mi cliente no puede esperar 3 años más a que, no obstante tener una resolución, no le estés cumpliendo, ¿bien? Otra de las cosas que hay que poner, entonces ponemos que obviamente resulta ineludible que el pago de la prestación alimentaria que corresponde no va a generar ninguna afectación al interés público. El Instituto de Previsión Social podrá continuar normalmente en el cumplimiento de sus fines si abona nada menos que lo que es debido. No, de hecho, que aquí se discute, por lo que es evidente que no implica riesgo alguno y puede perfectamente proceder a cumplirlo. Y bueno, y una contracautela. La contracautela es a los efectos de concretar la medida cautelar. Muchas veces cuando se dictan obligatorias, en ningún momento se pide otro tipo de contracautela. Cuando nos dicta la sentencia para poder proceder al cumplimiento, puede que como requisito formal el juez nos diga, bueno, que preste contracautela juratoria. Entonces ahí nosotros le damos, doctora tanto, en representación de tal, atento, la sentencia dictada con fecha tanto, vengo por la presente a ingresar una contracautela en modalidad de caución juratoria y administración, en caso de no corresponder. Esto es algo, nada, es una cuestión formal que se presenta. En estos casos, ya les digo, muchas veces no se pide por esto. Ya hay una resolución que tienen que pagar, entonces, ¿qué contracautela va a solicitar un pobre beneficio? Entonces, bueno, a veces se pide, a veces no. Pero fíjense cuando les sale una sentencia, porque muchas veces no se presta atención y no se cumple la sentencia esperando que se suba la contracautela. Entonces, puede que no hayan subido la contracautela. Bien, fíjense que en la sentencia dice específicamente si los eximen de prestar contracautela juratoria o no. Ya terminando, acá nuevamente les digo, voy a la parte bonita, donde cumplieron con la medida cautelar. Yo acá no les mostré en la MEB, pero digamos, no les mostré porque es lo mismo. En la MEB vamos a ver que el dictado de la sentencia se da mucho antes, digamos, porque es más expeditiva, de carácter urgente, por todo lo que venimos mencionando. Entonces, una vez que nosotros ingresamos la medida cautelar, acto seguido, posiblemente, bueno, tenemos el primer despacho a la semana.
Luego, oficio correspondiente en caso de ser necesario. Por cédula, acuérdense que estamos litigando contra la administración pública y la Fiscalía de Estado es representante legal de todos los organismos administrativos de la provincia. Entonces, ¿qué regular? La Fiscalía de Estado. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que notificar, la cédula va dirigida a la Fiscalía de Estado, ¿bien? Y el oficio, porque nos ponen ofíciese al Instituto de dice, se notifica al señor fiscal de Estado a través del domicilio electrónico TAN, ¿bien? Y después nos va a decir, y ofíciese al instituto del término de 5 días, nos diga cuál es la demora del expediente administrativo de la pretensión articulada en este caso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tenemos el primer despacho? Bueno, vamos al portal judicial, una cédula electrónica a la Fiscalía de Estado, ¿por qué? Porque es el representante legal de nuestro caso. En simultáneo mandamos un oficio a IPS, que el domicilio electrónico nos van a mandar el domicilio electrónico pda.gov.ar, una cosa por el estilo, se notifica y ahí ya tenemos los primeros recaudos formales de nuestra notificación cumplidos. Acto seguido a toda esta situación, se va a presentar el demandado. ¿Quién es el demandado? Presentar el apoderado fiscal. En este caso, fíjense que es una tal María Belén Zaragoza, que es una abogada de la Fiscalía de Estado. Entonces, siempre tenemos el domicilio electrónico, siempre sabemos quién es el apoderado que nos está llevando el caso. ¿Bien? Y directamente la cédula a la casilla de mzaragoza@fedba.com.ar. Bien, estos son todos, nada, les digo cosas para los que por ahí no son abogados y nunca han iniciado una demanda. Bueno, y acá finalmente lo que nos hacen, nos dicen que a fin del IPS, donde se procede a adecuar el haber de la actora, la cual va a ver reflejada en el mensual 7/2023. En consecuencia, se tenga por acreditado el cumplimiento de la sentencia. Y ven que acá hay un adjunto donde dice adecuación, dando por acreditado que se le ha abonado la diferencia y el retroactivo a nuestra clienta. Ojo, nos ha pasado que han cumplido la resolución y que después muchas veces han abonado lo que dice la resolución, han actualizado el haber, pero no han pagado el retroactivo. En ese caso, lo que corresponde es iniciar un amparo por mora en el cobro, no una medida cautelar. Ha cumplido el acto administrativo. Si iniciamos una medida cautelar nuevamente para que le paguen el retroactivo, la van a rechazar, porque lo que hay ahí es demora en el plan cumplido, ¿bien? Entonces, cuando tengan, miren bien el objeto, miren bien lo que estamos reclamando, porque hay como una delgada línea, porque acá tenemos resolución, tenemos todo, a grandes rasgos parece que la prueba en el cobro, ¿bien? Bueno, con esto me he terminado. Si hay alguna duda me dicen. La he hecho lo más por ahí, lo más, bueno, ya estamos, con esto termino. Cualquier duda me dicen, dejo abierto, dejo de compartir y bueno, si tienen alguna duda me dicen. Ahí te veo, Blanca, no sé, ¿qué opinas? Yo opino que es muy laborioso y siempre le digo a Silvia, de IPS, yo hago hasta acá, que es atender al cliente y después que trabajen los que saben. Tenés muy buena maestra, ojalá hubiese Sí. tenido yo una maestra así, entonces hubiese amado todo el IPS, pero no, yo prefiero lidiar con el cliente. Se nota que estás al lado de una persona que sabe mucho. Y estas cosas no lo saben los docentes y todos se creen porque están con la idea de que cuando se presentaba la declaración Claro. jurada, ¿no? Que cobraban a los 3 meses, pero nadie sabía que Sí, la sí. jubilación era provisoria. Y bueno, yo tengo un caso que presentó, porque presentó la declaración jurada, diciendo que la categoría de ella como directora era, no sé, era la categoría más alta. ¿Por qué? Porque era la época en el 9º año, no estuvo 3 años, estuvo 1. Entonces no era su mejor cargo esa categoría. Bueno, todas esas cosas que los docentes se creían que era. Todos saben que yo trabajo con ustedes, yo les digo, si vos traes un problema como ese, es como iniciar una jubilación. El estudio de Silvia es iniciar una jubilación. Por eso recalco tanto esto, porque el IPS es una caja de Pandora, no sabés con qué te Bueno, vas a encontrar. Como ese caso, tonto, no le habían puesto ir adelante y estuvo como 3 años esperando eso. bien. Así que excepté la capacitación de hoy, me sirve para tener mi teoría, pero no para hacer la práctica, porque yo soy consciente de que Bueno, esto quiero es muy delicado. agradecerles a todos nuevamente que estén acá. Nos excedimos como en 1 hora. La clase próxima va a ser más puntual porque yo tengo que asistir de acá de La Plata, así que recuerden que es a las 4:30. Yo a las 4 ya voy a estar para empezar 4:30, pero a las 7:30 estaríamos terminando, 8 como máximo, perdón, 6, 5:30, 6, ¿sí? Está 1 hora y media, como habíamos quedado, para que puedan, así que les agradezco un montón y bueno, la grabación, aquel que llegó más tarde, después yo se las paso. Les agradezco a todos los colegas que también se ofrecieron para colaborar, para dar algunas otras jornadas. La idea era hacer estas 3, que bueno, se rediseñaron para poder colaborar y sabemos que van a necesitar mucha ayuda.
Y la idea también es que llegue realmente directo a quien más lo necesite. Así que les agradezco un montón el tiempo y bueno, cualquier duda me escriben y en todo caso, como otras veces que hago por Instagram, les respondo las dudas que tengan ahí en algún vivo. Gracias y bueno, a todos los de Bahía, fuerza, que se va a Gracias, salir Silvia, adelante. un millón de Adiós. gracias. Un abrazo para todos.